Ok, gente, este es el sistema reproductor parte 2. Aquí tenemos el sistema femenino. La figura 28.1 importante, tienen todas las partes de la anatomía en una vista sagital. Tienen la vejiga, tienen el útero, los ovarios, tienen aquí, fíjense que la uretra está localizada anterior a la vagina. Sin embargo, los labios mayores y el clítoris están anteriores a la uretra. Así que tienen en filita india, pues los partes del reproductor que está externo, luego la uretra, luego la vagina, que va entonces a la parte del reproductor que está interno, y el recto. Así que internamente tiene ovarios, tubos uterinos, útero y vagina, mientras que externo tiene clítoris, labios menores, labios mayores, que ocupan el perineo. Todo esto. Órganos primarios sexuales, recuerde que son los ovarios, que son los que pueden producir el gameto, y los órganos sexuales secundarios, otros órganos internos y las genitales externos, porque facilitan la penetración para la fertilización. Estructura del ovario tan importante, fíjese que los vasos sanguíneos van a estar localizados centralmente en la médula, mientras que en la corteza es que está llevándose a cabo el proceso de foliculogénesis y ovogénesis, que se llevan a cabo juntas. Tiene los folículos primordiales, con los que usted nace, empiezan a desarrollarse hasta cierto punto. Luego entonces en la pubertad continúan de folículos primarios secundarios maduros. Es el que va eventualmente a romper a través de la pared y la corteza del ovario, perdón. Entonces libera un ovocito secundario con algún líquido y las células foliculares que están alrededor. Lo que se queda entonces va a formar el cuerpo lúteo, que secreta progesterona hasta que ocurre, si hay fertilización lo sigue haciendo por 3 meses, si no, pues entonces se degenera y es el cuerpo albicans. Este diagrama, pues como les mencioné, es bastante importante. Los ovarios, como les digo, pues son las gónadas femeninas. Aquí tienen toda la descripción que le acabo de hacer, y la ovulación entonces se describe como el momento en que se rompe el folículo y se libera el ovocito. Hay unos ligamentos que están agarrando a los ovarios y al tracto femenino en su lugar, porque recuerde que esto está en la cavidad pélvica. Los ligamentos ovarianos que están agarrando al útero a través de los ligamentos ovarianos, o sea, lo agarran los ovarios al útero. Luego, agarrándolo a la pared pélvica, tenemos unos ligamentos suspensorios, y estos son los que contienen la vena, arteria y nervios ovarianos. Y hay un ligamento ancho que, pues su nombre lo dice, bastante ancho. En realidad es como un equivalente como del mesapéndice, es mesenterio. El ovario va a recibir sangre de dos fuentes. Una es la rama ovariana de la arteria uterina y otra una arteria ovariana, que es la gonadal, la que en el varón pues sería la testicular. Estos vasos sanguíneos ovarianos y uterinos pues forman una anastomosis a lo largo del margen del ovario. Vamos a verlo después en un diagrama. Y entonces también a través de los ligamentos suspensorios van a viajar otros órganos, otras estructuras cogiendo para llevar sangre, linfa y nervios desde y hacia el ovario. Aquí tenemos los eventos que están llevándose a cabo en el ovocito como tal y en el folículo como tal. Vamos a poder expandir esto un poquito para que vean que la ovogénesis, esto ocurre antes del nacimiento, y los folículos primordiales también se forman antes del nacimiento. Luego, desde la adolescencia hasta la menopausia, estos son eventos cíclicos, donde según el ovocito secundario comienza el proceso de meiosis 1, perdón, de primario, y entonces se forma un ovocito secundario y un cuerpo polar que se descarta. Eso hace que usted termine con un ovocito secundario que es haploide. Luego, este ovocito secundario, que es el que se ovula, si no se fertiliza, muere. Si se fertiliza, entonces completa la meiosis 2. Pasa a ser el segundo cuerpo polar, y entonces, vamos a ver cómo hacemos aquí para que se vea esto. No, no era así. No era así. Ok, vamos a hacerlo más pequeño.
entonces se forma el cigoto y el embrión. Mientras tanto, pues están ocurriendo unos cambios en el folículo. Fíjense que aquí les están indicando que es en el folículo maduro y que se ovula. Este es el ovocito secundario que usted vio acá. Y aquí se ve emergiendo de la corteza del ovario. Así que el ciclo reproductor femenino es la secuencia de eventos desde la fertilización hasta que usted pare, hasta que da a luz. Y el ciclo sexual son los eventos que van a recurrir cada mes cuando no hay embarazo. Este ciclo sexual pues consiste de dos, el ovariano y el menstrual, y son cambios paralelos que están ocurriendo en el ovario y en el útero. La ovogénesis es la producción de huevos. La producción de ovocitos produce gametos haploides por medio de la meiosis y es un evento cíclico que normalmente va a liberar un ovocito cada mes. Esto va acompañado por cambios en secreciones hormonales y esos van a causar cambios en el útero porque se espera que entonces se pueda recibir un ovocito fertilizado y pues se supone que se prepare los tejidos para la implantación. El desarrollo del ovario cuando ese embrionario, durante el periodo embrionario, fíjense que todo está ocurriendo dentro del útero de la niña en formación. Y eventualmente hay una diferenciación a ovogonios que se multiplican hasta el quinto mes. O sea que durante los primeros 5 meses, de 5 a 6 semanas a los 5 meses de desarrollo, esa bebé niña que está en desarrollo está a su vez desarrollando su tejido que luego va a producir gametos. O sea que dentro de su sistema de reproducción se están formando ovogonios. Luego se transforman en ovocitos primarios y cuando la niña nace, ya la mayoría de esos millones que tenía, de 5 a 6 millones, pues ya se han degenerado y para el momento de la pubertad lo que quedan son 400.000. Una mujer va a ovular cerca de 480 veces al mes si esto no es en su vida, si esto no es interrumpido por un embarazo. Durante la ovogénesis pues hay una serie de eventos que están ocurriendo debido a unas hormonas que se están liberando. La hormona folicular estimuladora del folículo va a estimular que se complete la meiosis 1 porque está ocurriendo dentro del folículo. Cada ovocito se divide en dos células hijas haploides donde el cuerpo polar pues es el que va a desaparecer y entonces como les mencioné con el diagrama de ahorita, el ovocito secundario llega hasta la metafase 2. Este nivel de detalle no es tan importante, pero sí que no completa la meiosis 2. Así que si no se fertiliza, pues no completa esa meiosis. Si es fertilizado, entonces sí la completa y se forma el segundo cuerpo polar. Aquí está entonces otro diagrama que le explica dónde es que progresa la luz verde y dónde se detiene hasta qué punto. O sea que esto más bien es como explicándole más bien en qué puntos que está progresando y deteniéndose y cuáles son las señales que hacen que progrese o que se detenga la ovogénesis. Y la foliculogénesis que está ocurriendo a la misma vez. Aquí tienen unos folículos en diferentes etapas de formación y un folículo maduro. Así que los primordiales, folículos primordiales, aquí está toda la explicación que les he estado hablando. La mayoría de los folículos primordiales van a esperar de 13 a 50 años, dependiendo de pues, cuál es el que se va a desarrollar en cuál de las ovulaciones. Pero un ovario adulto tiene de 90 a 95% folículos primordiales. Luego entonces los primarios que se van acomodando, van madurando, los secundarios que tienen los ovocitos más grandes todavía y comienzan a formar una zona pelúcida y una teca folicular, que ese es el tejido conectivo. Entonces este nivel de detalle una vez más no es tan necesario, pero entonces los folículos maduros son los que van a ovular. En la mayor parte de los casos solamente uno, a veces en algunas personas que son propensas a tener gemelos, algunas familias tienen esta particularidad, pues entonces va a poder ovular dos y en ese caso pues los gemelos, si ambos se fertilizan, serían fraternos. Aquí tiene un folículo maduro.
La regulación hormonal de la ovulación aquí está bastante compleja, pero si la vemos en un diagrama a continuación, va a ver que no es tanto detalle que yo les requiero. Aquí sí están ilustrándole la anastomosis que ocurre en el útero y en los ovarios con referencia a la fuente de sangre. Fíjense que hay arterias uterinas, arterias vaginales, arterias ovarianas y que hay anastomosis entre las tres. El útero, pues aquí está descrito como una cámara muscular, normalmente está descansando encima de la vejiga, tiene un fundus, tiene un cuerpo, tiene una cervix y entonces durante la excitación sexual vamos a ver que cambia de posición para facilitar la fertilización. El lumen en realidad no es una cavidad vacía, es un espacio potencial, porque entonces si no hay un embrión formándose ahí, pues no hay necesidad de que eso sea un espacio real. Hay glándulas cervicales que secretan moco que previene que los microorganismos se muevan de la vagina al útero. Por lo tanto, no es necesario estar dándose duchas ni limpiezas porque estas glándulas son el mecanismo de limpieza de nuestros órganos. Y de hecho, hay microorganismos que también llevan a cabo el mantenimiento, mantienen el área ácida para que no haya infecciones de hongos, por ejemplo. Este diagrama es el que le estaba mencionando hace un ratito, donde sí se pueden ver los ligamentos. Aquí estaría el suspensorio con los vasos sanguíneos aquí, pasando, fíjense que forma parte o entra al ligamento ancho. Aquí tienen un ligamento, ¿dónde está este que está aquí? El ovariano, mírenlo por aquí, no tiene el label, pero es el mismo. Y fíjense que hay una serie de otros ligamentos, el redondo, el uterosacral, el cardinal. Estos no los vamos a enfatizar. El suspensorio, el ancho y el ligamento ovariano sí lo debes saber. Este diagrama, como les digo, es importante. Hay una información que tiene que ver con el cáncer cervical y la prevención del cáncer cervical. Su herramienta más importante es el Papa Nicolau, el Pap smear, el cual detecta cualquier cambio temprano y se le pueden remover esas células. Se puede ofrecer una serie de tratamientos para que esos cambios tempranos pues se eliminen. Hay células que pueden estar infectadas por el HPV y que luego que se detectan se dan ciertos tratamientos y se pueden eliminar. El HPV está probado que tiene una relación directa con el cáncer de útero. El útero también tiene, debes saber que tiene tres capas: el perimetrio, que es el que está alrededor, el miometrio, que es la capa de músculo liso, y el endometrio, que este es el que consiste de epitelio simple columnar, que en realidad tiene dos partes, una que se cambia todos los meses, que es el stratum funcionalis, y el stratum basalis, que es la capa más profunda. El endometrio es el lugar donde el embrión se implanta para formar, y forma también la parte de la placenta de la madre. Este diagrama es el mismo de ahorita, excepto que le están poniendo aquí una foto de los órganos, pero en realidad en vivo son bastante pequeños, no son muy impresionantes. El canal de dar a luz, el canal por donde pasa la cabeza de melón, es el canal vaginal o la vagina. Es un tubo distensible de 8 a 10 centímetros que le permite pues descargar la sangre menstrual y también entrar, que entre el pene y el nacimiento del bebé. Tiene una adventicia, una capa muscular intermedia y una mucosa. Y entonces está descansando posteriormente entre el recto y la uretra. La vagina no tiene glándulas, así que la lubricación va a ser por medio de transudación, que toma un poco de tiempo una vez empieza la excitación sexual, y también hay unas válvulas que están externas, o sea que la vagina como tal no tiene su lubricación. Las fórnices son parte de la vagina y también hay unas rugas vaginales y unos dobleces que forman este himen que es tan importante en algunas sociedades, en algunas culturas. El epitelio vaginal cambia, sufre de metaplasia durante la niñez, es simple cuboidal, y durante la pubertad y bajo el efecto de los estrógenos se transforma a estratificado escamoso, que entonces es el epitelio que usted puede, o sea, que tiene la capacidad de aguantar la fricción, que sería lo que va a recibir durante el acto sexual.
Hay también macrófagos, son las células dendríticas, y esta es la ruta que aprovecha el HIV para infectar. Estos son los órganos externos. Aquí tiene la apertura de la uretra, la apertura vaginal, y entonces anterior a todo, moviéndonos anteriormente, es que estaría el prepucio, el glande del clítoris, protegido por los labios menores. Fíjense que mucha de la estructura del clítoris en realidad es interna. Tiene su raíz, su root, está también interna y está relacionada aquí con la vejiga, con la apertura de la vejiga, y aquí estarían las glándulas de Bertholin, que son aquellas que les dije que proveían la lubricación. Así que lo que usted ve externamente no es la vagina, es la vulva, también se le llama el pudendo, y eso incluye el mons venus, el mons pubis, los labios mayores y los labios menores. También incluye el clítoris y las glándulas vestibulares que están en el vestíbulo, o sea que se considera que están externas. Este sería el perineo femenino. Había un diagrama del perineo masculino, no sé si lo estaba en esta presentación, no creo que lo haya visto. Pero básicamente así es que se ve durante un examen en la oficina del ginecólogo. Vemos aquí el mons pubis, por aquí estaría el hueso púbico, por aquí están los isquios, y entonces este diamante que formaría el perineo. Ciclo sexual, pues el ciclo comienza con las fases folicular, está en las primeras 2 semanas, y luego la fase luteal, que son las próximas 2 semanas, y se ve mejor diagramáticamente. La fase folicular, donde el folículo se va a ir desarrollando bajo los efectos de la FSH, que comienza bastante alta, va bajando, y hay un pequeño surge de FSH antes de la ovulación. Luego de eso, fíjese que el LH es el responsable por segunda parte, porque hay un pico bastante alto, bastante decente, que es en realidad el responsable de la ovulación aquí. Vamos a ver que esta LH es liberada porque hay estrógeno que es liberado de acá. O sea que es un feedback positivo desde el estrógeno del folículo para secretar el LH. Y lo vamos a ver en un diagrama ya mismito. Luego entonces el cuerpo lúteo, por eso es que se llama LH, el luteinizante, luteum, pues sufre ciertos cambios, y aquí empiezan a formarse los folículos primordiales nuevos antes de que haya terminado el ciclo. El nivel hormonal, vamos a ver si podemos ver esto un poquito más grande, donde tenemos aquí la fase folicular y la fase luteal y la relación que tienen eso que acabamos de ver, de lo que está ocurriendo en los folículos y en el ovocito, con lo que está ocurriendo a nivel de útero. Así que lo que estamos viendo aquí es los niveles de FSH y LH bastante bajitos durante los primeros días, empezando a subir ya para el día 10. En el 14 suben ambos, aunque el más importante aquí sería el LH, como les dije. Y acá estamos viendo estrógeno en este azul clarito y progesterona en este azul más oscuro. O sea que el estrógeno va a ir subiendo y, como les mencioné, es el responsable porque el LH se libere. Así que la ovulación es la ruptura de ese folículo maduro, ocurre cerca del día 14, el estradiol es el que estimula ese surge de LH y va a inducir varios eventos. Primero, que complete la meiosis 1, ese ovocito primario, que el ovocito secundario se produzca debido a esa completion de la meiosis 1, que se empiecen a ver un build-up del fluido dentro del folículo y entonces que se vaya debilitando la pared del ovario para que el ovocito pueda salir. Aquí es que está este esquema de feedback positivo que les había mencionado. Este folículo que está madurándose bajo los efectos de FSH está secretando estradiol, que es un estrógeno. Ese estradiol causa más liberación de LH y FSH. También estimula la secreción de GnRH, el gonadotropin releasing hormone. O sea que directa e indirectamente está causando más secreción de estas dos. Luego, ese LH y FSH adicional son los que causan aquí que por fin se ovule.
La ovulación en realidad lo que dura son de 2 a 3 minutos y se rompe la pared del ovario para que entonces salga el ovocito. Y casi siempre está acompañado por un dolor de mitad de ciclo, se llama Mittelschmerz. Hay unas fimbrias rodeando el ovario que producen una pequeña onda, para que entonces ese ovocito, esa corriente, se vaya moviendo hacia dentro del tubo uterino. Y entonces el tubo uterino pues está preparado para agarrar el ovocito. Hay un método de ritmo, porque se ha visto que hay unos cambios en cuanto a mucosidad y a temperatura, así que aquellas personas que quieren concebir o que quieren evitar los días más fértiles, pues pueden hacerlo utilizando este método ciclovariano. Aquí tenemos esa foto donde está el ovocito rodeado por las células foliculares, que son el cúmulus únfurus, y aquí estaría entonces el infundíbulo y las fimbrias del tubo uterino. El ciclo ovariano, como les había mencionado, pues entonces es lo que ocurre en los últimos 14 días, la parte luteal del ciclo ovariano. Y fíjense que entonces los cambios que está ocurriendo a nivel del endometrio pues tienen que ver con la progesterona más bien y con el estradiol. Ambas van a estar bastante altas en el día 14 hasta por lo menos el día 26. Que entonces ya al no haber implantación pues se desintegra esto y produce la menstruación. El HPV se conoce que lo que está aprovechando es una desactivación de la proteína P53, que normalmente es un checkpoint. Cuando esta proteína P53 detecta que ha habido un cambio, una mutación, entonces no permite que esas células con la mutación puedan seguirse dividiendo. Pero en presencia de HPV, ese checkpoint no funciona. Hay un inhibidor de P53. Por lo tanto, se permite que estas células que tienen el virus de HPV integrado a su DNA continúen dividiéndose y entonces causan unos cambios y un tumor. Como les mencioné, esto es posible prevenirlo y es posible hasta curarlo. Pero la vacuna Gardasil, que es la que está disponible, hay otra marca más, pues previene que esto ocurra. ¿Sí? No veo ninguna razón para que no quiera uno proteger a su progenie de un cáncer. En cuanto a la respuesta sexual femenina, vamos a ver que es bastante equivalente a la del varón. Una de las cosas que están ocurriendo, fíjense el útero aquí, donde él cambia de posición. Hay un tenting up de el útero para hacer más fácil la fertilización. Así que las fases de excitamiento y plató están afectando a los órganos del tracto femenino de misma forma que afectan el masculino, incluyendo los labios menores, los labios mayores. Hay un transudado vaginal y las glándulas vestibulares todas contribuyen a que esa área se congestione de sangre y se lubrique. Entonces se forma una plataforma orgásmica donde la parte del canal vaginal se va a hacer más estrecha todavía para aumentar la estimulación y inducir el orgasmo en ambos partners, porque en realidad lo que usted quiere es la eyaculación y la emisión para que entonces esos espermatozoides pues hagan su función. Otros órganos como los senos, los pezones también se van a inflamar y entonces el comportamiento de hasta los músculos pélvicos, que puede ser hasta automático. El orgasmo entonces también va a tener en algunos casos ¿dónde está por aquí? Una eyaculación que la acompaña. La eyaculación femenina es un fluido que viene de las glándulas parauretrales, que son las equivalentes a la próstata. No es una liberación de orín de ninguna de la vejiga, sino es una liberación de las glándulas parauretrales. Y durante la resolución, el útero regresa a su lugar, el flush que había en otras partes del cuerpo desaparece y entonces las mujeres no tienen el periodo refractorio que se puede ver en los varones.
Los métodos de contracepción pues incluyen el condón masculino, el condón femenino, estos son los de barrera, el diafragma, que casi siempre se utiliza junto con contraceptive gel, es que aquí estamos combinando barrera y químico. Este es químico, este es la interrupción del ciclo o la simulación del embarazo, y el intrauterine device, que interrumpe o no permite la implantación. Y que hay diferentes métodos hormonales, de implantación hasta esterilización. La estructura del breast tissue incluye unas que normalmente están pues dormant, ¿verdad? Entonces bajo los efectos de la prolactina es que se forman las glándulas y la producción de leche aumenta. Sí hay pues una incidencia bastante alta de cáncer de seno que se puede metastizar porque hay bastantes vasos linfáticos, incluyendo los axilares ahí. Usted va a poder notar el tumor, pero también va a poder notar cambios en la piel. La mayoría de los cánceres no son hereditarios y tampoco se sabe de los factores de riesgo en el 70% de los casos de cáncer. Sí se sabe que las mamografías tradicionales, no las de calor, son el método donde se puede detectar cualquier tumor. Estos métodos de irradiación de calor no están garantizados. La radiografía no le va a causar ningún tipo de radioactividad dañina. Déjese llevar por lo que dice su médico y no lo que dicen los mediquillos de las esquinas. Ok, pues hay variados tratamientos dependiendo del tipo de cáncer que sea. Aquí haremos una reconstrucción de una mastectomía. Y esta parte de pubertad y menopausia yo voy a dejar que usted la lean. Esto fue lo que hice durante la clase. Hay cambios que ocurren durante la pubertad y durante la menopausia. Las hormonas que se dedican a cada una de ellas, siempre recuerde que tiene una guía de estudio y se debe dejar llevar por ella. Gracias y éxito en el examen final.